Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra tradicional mesa de debate con Javier Tello, Héctor Aguilar Camín y se reincorpora hoy Jorge Castañeda. Hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a analizar las primeras señales que Andrés Manuel López Obrador está mandando de cómo será su gobierno a partir del 1 de diciembre. Así que quédese aquí, en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, Héctor Aguilar Camín. ¿Qué, Leo? Javier Tello, buenas noches. Y tenemos el enorme gusto de que se reincorpore el día de hoy Jorge Castañeda. Le dimos unas pequeñas vacaciones, pero ya se reintegra a esta mesa, de la cual, hay que decirlo, eres socio fundador, ¿no? Fundador. Eres fundador y pues aquí te mantuvimos tu lugar. Aquí está mi lugar. Así es. El mismo, la misma silla, todo igual. Así es. Es un gusto estar aquí. Creo que las sillas ya no las cambiaron. Ya las cambiaron, ¿no? Ha mejorado. Ha mejorado. La silla y la mesa. La mesa, sí, el set. El set. Pues es un gusto estar aquí. No, qué bueno Leo, que tenerte Héctor, de regreso. De verdad, Jorge, es un gusto tenerte de regreso. De verdad. Y vamos a seguir. Hasta que se pueda. Hasta que se pueda. Así es. Bueno, pues hoy vamos a comenzar discutiendo las primeras señales de lo que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que vale la pena leer el día de hoy la columna de Héctor Aguilar Camín en el periódico Milenio, donde hace un recuento muy puntual de lo que ha sucedido 2 semanas, muy pocos días, 14 días después de la elección, que parece en donde ya tenemos un nuevo gobierno, el gobierno del virtual presidente electo o candidato vencedor López Obrador, y que ha quedado borrado, ¿no? El gobierno de Peña Nieto, un poco como si fuera un sistema parlamentario, ¿no? Javier, en Inglaterra las elecciones son un día y creo que 2 días después toma posesión el nuevo gobierno, ¿no? Además, el gabinete viene siendo un gabinete sombra. Exacto, viene ya se operando sabe. como gabinete, siguiendo los temas durante años, entonces pues al día siguiente puede ya operar, ¿no? Exacto, pues parecería que somos un gobierno parlamentario, pero no, Héctor. La verdad es que es muy impresionante, ¿no? La manera como López Obrador, como presidente electo, ha tomado... Virtual, presidente, ni siquiera es presidente electo, porque no está formalmente, aunque se va a adelantar la fecha, y no hay ninguna duda de que va a tener su constancia de presidente electo, pero ni siquiera se ha dado este paso, y él está realmente ya como dueño de todo el espacio público, político, nacional del país. Y es muy impresionante, y habla mucho de su estilo, y del estilo... En ese sentido es un anticipo del gobierno que vamos a tener, que todos los días, con excepción de uno o por ahí otro, tuvo López Obrador algo que atrajo la atención central de la prensa. Hizo un anuncio importante, ratificó nombramientos importantes en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Relaciones, en la Secretaría de Hacienda, desde luego. Tuvo reuniones muy importantes, adhesiones muy importantes de parte de los empresarios en su cúpula más alta, de parte personal de empresarios que le mandaron cartas, como Carlos Slim y Germán Larrea, y de las reuniones con sus electos, con sus gobernadores, con sus legisladores electos, para irles dando línea y explicándoles qué cosas son las que él trae en la cabeza como proyecto de gobierno. Anunció las primeras 12 leyes que va a mandar al Congreso. Había dicho que iba a ser un gobierno de pocas leyes, pues aquí anunció 12, entre las cuales hay 4 que son reformas constitucionales. Todos los días, digamos, recibió una visita de cortesía de funcionarios muy importantes de Estados Unidos, que estaban, por cierto, en otra visita oficial a México. Le dieron una visita de cortesía. Al segundo día habló 1 hora con el presidente Trump. Al tercer día tuvo una conversación en Palacio Nacional con el presidente Peña, y luego salió él a dar solo una conferencia de prensa, el recuento de lo que habían hablado, y ha
se ha quedado con todo el espacio público. Todo. Y ha hecho ya una serie de pronunciamientos que hablan con bastante claridad de cuál es el tipo de gobierno que se propone hacer. Quizá podemos en el resto de la mesa entrar a otros detalles. Pero te puedo preguntar algo, Héctor, porque tú decías hoy en tu columna que esto es un presagio de lo que viene. Y yo dije, hombre, todavía ni siquiera es presidente electo, le falta, quién sabe, 4 o 5 meses para tomar posición y luego 6 años como presidente. Esto quiere decir que, sí aguanta un gobierno estar diario con tal presencia. ¿No hay un efecto desgaste? Naturalmente, y con muchas de las cosas que ha planteado aquí, creo que va a haber un efecto vacuna y un efecto de reacción a muchos de los afectados, a los que les está avisando con mucha anticipación cómo va la jugada. Desde luego que el asunto central aquí como anticipo de gobierno, yo diría que son dos. Sí vamos a tener un presidente que va a buscar o va a tener el espacio mediático para él. Sí vamos a tener un presidente incesante, en el sentido de que está todos los días generando algo, y además, como nos ha avisado, vamos a tener a un presidente viajero, a un presidente en campaña, un presidente que va a estarse continuamente tomando el centro de la información política del país y generando una y otra vez actos de distinto tipo, definiciones de distinto tipo, que lo hacen una presencia, pues, hasta el momento inevitable, cotidiana, casi absoluta en el espacio público, al punto de que yo, cuando acabé de hacer el recuento, ya estaba cansado. Oye, por cierto, que Trump lleva 1 año y medio y también se ha apropiado de la agenda cotidiana. Pero esto que describe Héctor, digo, yo estaba muy joven, pero sí lo viví. ¿Echeverría? A ver, más clara ni el agua. Nada más que este es mañanero y el otro era... Pero acuérdale a la gente. Por medianoche. Pero mucha gente no se acuerda de Echeverría. No, pues, a ver. Por eso. Bueno, es que era un hiperactivismo, hiperkinético Echeverría, de una manera. Empezaba a trabajar también en la madrugada, se quedaba, citaba a los secretarios, a los subsecretarios hasta la 1 o 2 de la mañana. Y bueno, que esa cosa un poco frenética de Echeverría, de anunciar, de ocupar el espacio, desde que fue destapado. Ahí era antes. Pero en otro sistema, ¿no, Jorge? Pues en otro sistema ya no estoy tan seguro, pero en fin, ahorita volvemos sobre eso, pero la verdad es hiperkinético, igualito que Echeverría. No descansaba. Y la figura central, ¿no? La figura central ocupaba todo el espacio Echeverría. Tú te acuerdas mejor. ¿Pero es sostenible esto, Jorge? Mira, el primer problema es que en estos 5 meses, y esto le pasa a todos los presidentes electos desde Fox, Calderón y Peña, hay una buena voluntad del saliente de darles el mayor espacio y que hagan cosas, y muy pronto se dan cuenta que algunas no las pueden hacer. O legalmente no pueden, o políticamente no pueden, o incluso en términos de colaboradores. Hay ciertas riendas que solo puede tener el gobierno en funciones. Hay ciertos decretos que solo puede firmar el presidente o los secretarios en funciones. Ahora, el Congreso lo va a tener a partir del 1 de septiembre, ya es suyo. El Congreso sí, pero muchas cosas de política fiscal, de política comercial, de política exterior, bueno, la seguridad. De seguridad, pues a ver, el que sigue mandando, pues digo, no sé muy bien quién sea, pero el que manda, pues están en gobernación y ahí siguen en materia de seguridad. Entonces yo creo que muy rápidamente hay una especie de reacción, no solo de la gente, como dice Héctor, sino el aparato no se deja tan fácilmente. Aún habiendo muy buena voluntad, y te digo, yo lo viví con Fox, pero fue obvio con Calderón, de Fox a Calderón y de Calderón a Peña. Había muy buena voluntad. Como y también parece ahorita. De Peña Nieto, desde luego que sí, pero hay ciertas cosas que nomás no, y eso muy rápidamente se empiezan a chocar. Desde ahorita, Javier. Mañana. Sí, creo que hay un chorro de cosas detrás de esta... no sé si es prisa la palabra. Después del tsunami electoral, el tsunami
Postelectoral. Y creo que no se excluyen, ¿no? Y aquí ya salieron varias de ellas. Por cierto, decías que parecía un gobierno parlamentario, pero también es muy típico del presidencialismo, que una vez que hay un presidente electo, ese presidente electo empieza a pesar más que el presidente saliente. En Estados Unidos lo vemos muy claramente, etcétera. Entonces también... Pero el interregno es interesante, ¿no? Que yo creo que son mejores los sistemas parlamentarios que ya, bueno, hay un nuevo gobierno ahora. Bueno, si me vas a escoger, yo también escojo. También creo que hay variables que tienen que ver con la coyuntura, ¿no? En esta mesa y en muchas otras mesas y en un chorro de editoriales, todo el mundo siempre dijo, es que el día 2 de julio tiene que salir a tranquilizar a los mercados, es que el día 2 de julio tiene que salir... Bueno, entonces esa prisa también explica esa coyuntura y esas exigencias que la gente, muchas de ellas muy críticos de López Obrador, le exigía y le pedía. Entonces, añado allá las variables mencionadas con las que no estoy de desacuerdo, la coyuntura. Otra, creo que también tiene que ver con el cambio. Si tú quieres transmitir cambio, porque ganaste una elección prometiéndolo y prometiendo un cambio profundo, una manera de empezar a transmitir ese mensaje es con este activismo. Otra cosa que yo subrayaría es otra, no sé si crítica, observación real que se ha hecho del futuro gobierno es su falta de experiencia, ¿no? Por el perfil de muchos de los que van a integrar el gabinete, etcétera, etcétera. Creo que otra manera de tratar de lidiar con ese tema es, para usar una frase en inglés traducida al español, hay que aterrizar corriendo, ¿no? Hay que entrarle a esto de inmediato y tratar de mandar la señal de que se está en control, de que se está tomando las riendas, precisamente por esa... Entonces, yo creo que hay bueno, y están lo que ya se mencionó, un estilo personal, una estrategia de comunicación, en fin, ahora... No hay que irnos hasta Echeverría, tal vez no en la parte de la transición, pero sí, si se acuerdan, el arranque de este sexenio. No sé si se acuerdan. Pero fue a partir de diciembre. De acuerdo. Javier. Pero otra vez, el hecho con el Pacto por México. Reconozco, y no solamente, reconozco que aquí está ocurriendo desde el decálogo de... Fue impresionante, nos abrumó a todos. Yo me acuerdo que los priistas, me acuerdo Federico Berrueto, que tú lo citabas el otro día, escribió un artículo después de la toma de posición de Enrique Peña Nieto diciendo: tenemos por fin presidente. ¿No? O sea, sí había esa sensación, ¿no? No, de eso y no luego, duda. Otra cosa que ya tenemos presidente. Otra cosa que es muy coyuntural es la total y absoluta ausencia de oposición. Que eso no fue el caso hace 6 años, ni hace 12, ni hace 18. Yo creo que es la primera vez que se da algo así, ¿no? Es una victoria contundente y abrumadora por un lado, y el caos, desastre, no sé cómo describirlo, creo que de distintas maneras dependiendo de quién es el actor, pero los otros actores están hechos bolas, ¿no? Están noqueados. Entonces, ahora, lo curioso aquí para mí es Morena. Porque obviamente al ocupar tanto espacio, si no es que todo el espacio, el único otro actor que podría también estar presente es Morena. Entonces también le quita espacio a Morena, ¿no? Bueno, desde luego. Ahora, la pregunta, yo creo que, insisto, ¿es sostenible esto? O sea, en fin, no sé. O sea, pues lo dices físicamente, lo dices temáticamente, hay suficientes temas que alcancen 6 años, lo dices de que esto solo puede suceder si tiene éxito y si no tiene éxito, no. A ver, sí fue, primero que nada, yo creo que cambiaron las circunstancias para López Obrador. López Obrador, en tercer grado, dijo que no iba a cambiar muchas leyes y que no iba a hacer ninguna reforma constitucional los 3 primeros años. Yo creo que se dieron cuenta de que, oye, aprovecha, porque te llevaste todo. Entonces, pues, vas a tener mayoría en el Congreso y estás a un pelito de la mayoría constitucional. Está. Sí. Entonces, a ver, está a la mano. El cambio, los resultados también juegan un papel importante, ¿no? En esto. Lo puedes ver como que él está comiéndose avanzadamente el terreno.
percibiendo muy bien que es un momento propicio para sumar, ¿no? Ha sumado cosas muy importantes en estos días que no estaban, que había dudas de si iban a ser más bien focos de tensión continua. Los empresarios, puntualísimamente. Pero no solo los empresarios, el sindicato de maestros, los sindicatos, digamos, tradicionales que estuvieron con el PRI en la elección. Desde luego, pues el gobierno de Trump, desde luego las reacciones internacionales, los medios y las redes sociales. Los medios, a ver, ¿por qué? Entonces, bueno, los medios están puestos con el presidente electo de México como han estado siempre puestos. Sí. O sea, pero tiene dándoles todo el espacio, dándole todo el apoyo, creando la bueno, hay una cargada mediática. Sin duda, hombre, sin duda. Pero una cargada general, mediática, empresarial. Pero es una cargada de interés, es una cargada porque da la nota el señor. Son las dos. Es tradicional, él no dejaría sin tener una cosa sustantiva y hay las ganas de quedar bien y las ganas de acomodarse con él. Los dos. ¿Por qué? Porque de las cosas que ha anunciado es que le va a dar un corte serio al dinero de publicidad oficial. Solo la mitad. La mitad. Bueno, es un chorro. Yo no creo que haya ningún medio que pueda pasar por encima de esas decisiones. Y todo en Los Pinos. Claro. Se centraliza. No Los Pinos, Palacio Nacional. Ahora vamos a hablar de eso. Palacio Nacional. Ahora hablamos de eso, que quizás es el rasgo más interesante de todos los planteamientos que ha hecho. Entonces se puede tomar como que está, digamos, aborazándose sobre el espacio público, pero también se puede leer como que le está dando a la vida pública un asidero que no tenía, porque si él no hace eso, lo que queda en el espacio público es un gobierno disminuido y una oposición desbaratada, una opinión pública ávida de recibir cosas que no recibe. Es 1000 veces preferible desde el punto de vista de la salud de la vida pública un presidente electo activo que llene el espacio a un presidente electo que no llena el espacio y deja el gigantesco vacío en que está operando el gobierno actual. Totalmente de acuerdo, y creo que les pasó a ustedes, Jorge, con Vicente Fox, el famoso bono democrático, llegaron con una fuerza, también Fox acaparaba los medios, era buenísimo en eso. Pero el primer año hay un consenso de que ese bono democrático se lo gastó mal. El Zapatur no hizo las cosas que debe hacer, hubo una discusión interna de si había que pactar con el PRI o romper con el PRI, en fin. Creo que López Obrador aprendió de eso, y creo que no va a cometer ese error de este gran capital político que tiene para aprovecharlo ya. Por ejemplo, a Fox le dijeron en uno de los viajes que hizo como presidente electo, creo que fue a Chile, le dijo Ricardo Lagos, pero también Alejandro Foxley, la gente de gobierno, le dijeron, a ver, impuestos, reforma fiscal, es lo primero que tienes que hacer, porque necesitas tal magnitud de capital político para hacer una reforma fiscal que inevitablemente significa elevar impuestos a alguien. No hay reformas fiscales donde bajen, todas suben. Bueno, pues está bien. Trump. Bueno, a uno sí le subió los impuestos. Claro, a los demócratas. Entonces, y Fox lo pensó, pero no se animó. Cuando se animó, que fue en abril, ya era tarde, pero todavía podía en abril, cuando se propuso la reforma fiscal de Paco Gil, nada más que ahí se contradijo eso con... Y se echaron para atrás. Se echó para atrás con el PRI, porque Beatriz Paredes y Enrique Jackson le dijeron, Jackson, una cena que está en tu casa, que fui yo, nos dijo claramente, a ver, no nos ataquen y sacamos la reforma fiscal, pero no nos ataquen, no hagan spots en contra nuestra ni nada y la sacamos. Pero quitamos tiene mayoría. Los spots, a ver, López Obrador tiene mayoría. Él no necesita ese problema. No puede cambiar la Constitución. El problema no lo tiene. Ahora, esto de los medios, quiero volver nada más. Venga. Lo que hace muy hábilmente y lo hizo desde que era jefe de gobierno, es enamorar a la fuente.
La fuente se vuelven militantes. No son reporteros cubriendo una fuente, son fanáticos, son militantes, son simpatizantes. Sí. Casi le aplauden después de cada conferencia de prensa. ¿Cómo? ¿Cómo se hace eso? Lo que hizo Salinas con la prensa extranjera, en cierto sentido. Pues porque no es un tema de lana, ¿no? Bueno, o sea, hay no de creo. todo. En el DF, en esos años, había de todo. También había chayote y eso. Más que chayote, eran, digamos, favores, apoyos, que una casa... Estar bien con el poder, digamos. Una vivienda para la abuelita, que el hijo quería ir a la escuela Carlos Septién, la beca, es decir, apapachando mucho a la fuente. Entonces la fuente manda nota tras nota tras nota, y todas adulatorias. Entonces aquí, en esta casa o en cualquier otra, reciben esas notas. Pues es el reportero. Esas son las que hay. No pueden poner otras, no pueden poner la nota discordante que podría mandar alguien que estuviera enojado o no enojado, pero crítico o escéptico o neutro, porque pues no hay dos en la fuente, hay una. Pero el medio sí le puede decir, oye, te vamos a cambiar porque ya te vemos muy enamorado del personaje, ¿no? Pero mira, para que un medio cambie a alguien de la fuente es muy difícil. La fuente presidente electo es la segunda fuente del país. La primera sigue siendo presidencia a secas. Pero cada día que pasa es más atractivo estar en la fuente presidencia electo porque tienen todas la aspiración a pasar después a Palacio. Por cierto, no sé cómo van a viajar porque la fuente del presidente viajaba con el presidente en el TP-01. Yo no sé cómo se van a coordinar para eso. Se cobraba algo, ¿eh? Yo sí no, por eso, pero no importa. Pero ahora ¿qué? ¿Van a comprar la mitad del vuelo de Aeroméxico para ir a Campeche? Y entonces los otros pasajeros que van a hacer. Ya verán. Ahorita ya vamos a la lista de los 50 temas. Javier. Yo creo que hablando todavía dentro de este ambiente que de inmediato ha generado, me acordé hablando, Leo, que tú seguido mencionas a Sartori, que él hablaba de dos tipos de competencia, ¿no? La centrífuga y la centrípeta, ¿no? Trump entra y de inmediato su estrategia es centrípeta, es decir, se va al extremo y ahí arma su mayoría, o la mayoría que le funciona a él dado el sistema electoral americano y la manera en que funciona el sistema político mexicano. Creo que aquí, a diferencia de lo que en algún momento se pensó o algunos pensaron, sí está buscando algo más centrífugo, sumando, ¿no? Veremos con qué proyecto, y para mí es una incógnita el proyecto político de López Obrador, ¿no? ¿Es una incógnita? Sí. Pero si hay un proyecto de centralizar el poder. Hay señales. Ahorita si quieren entramos en el tema, ¿no? Pero ¿cómo interpretas eso? Y ahorita no, pero claramente parecería ser que de entrada no se ha ido con Morena, con su base, sino que ahí está Morena. Por eso insisto, ocupa el espacio, ahí queda Morena. Sin duda tiene un proyecto también para Morena, pero sigue siendo para mí hasta cierto punto una incógnita, pero está de entrada generando una dinámica centrífuga, tal vez para generar todo alrededor de un poder central. Sí, yo creo que sigue habiendo muchas incógnitas en cuál es su proyecto. Sabemos cuál es su proyecto económico, lo sabemos. El político a mí no me queda tan claro. Sabemos que hay un vacío en el proyecto respecto a la violencia. No es que el político a mí me queda clarísimo. Estos llegaron para quedarse 20, 30 años. No, eso es tu interpretación. Bueno, yo te puedo dar otra. Pero el económico no hay tanta interpretación. Hay más bien una discusión de si va a funcionar, no va a funcionar, si van a conseguir el dinero. Y ya lo estuvimos hablando la semana. Por cierto, mañana tenemos otra mesa con Gerardo Esquivel para seguir hablando del tema económico. Pero el tema político, yo sí creo que la famosa cuarta transformación va por un tema de centralizar el poder y de que su movimiento se quede más allá de este sexenio. No él. Yo no sé si él está pensando en la reelección, yo creo que no. Pero de que están pensando desde ahorita cómo ganar en el 2024, no tengo la menor duda. Bueno, claro. Bueno, por eso. Pues eso hubiera Ese es el proyecto político. Si hubiera ganado Mitt, sería el mismo proyecto político. Si hubiera ganado Anaya, entonces todo el mundo tiene el mismo proyecto político, entonces no es el proyecto político. Sí, pero ya están implementándolo desde ahorita, desde from day one. Ganar elecciones no es un proyecto político. Yo no me refiero a eso. Entonces ¿a qué te refieres? Por ejemplo, se habla de centralización. Se trata de un medio para lograr un fin, es decir, se dio cuenta que para poder hacer
hacer lo que quiere hacer en su proyecto económico y social, necesita centralizar recursos. Entonces, la centralización no es un fin en sí mismo, no es una postura frente al federalismo, una alternativa al federalismo, un intento de cambiar la estructura del sistema mexicano para convertirlo en un sistema menos federal y más centralizado. Eso sería un fin en sí mismo. Si es un medio para conseguir lana para poder construir su proyecto del istmo, o las dos, no se excluyen. A ver, yo creo que son las dos. Bueno. Yo creo que por los lineamientos que ha puesto López Obrador, por los discursos que les ha dado a los miembros de Morena que han sido electos, lo que se perfila cada vez con mayor claridad es ese proyecto económico que conocemos en cierto detalle y para aterrizar ese proyecto económico, un cambio muy serio hecho desde el Poder Ejecutivo, de la organización territorial del gobierno federal. Sí, señor. Sí. Y una utilización de militantes de Morena, puntualmente de Morena, que tienen una vida o han tenido una vida política importante en cada estado, algunos de ellos siendo los candidatos perdedores en la última elección estatal, como Delfina en el Estado de México o Lomelín en Jalisco, para crear una pirámide federal que responde al presidente, baja a un comisionado o a un coordinador federal, y luego a una serie de funcionarios de lo que él llama regiones. Van a ser distintas regiones en cada estado. Y de esas regiones es de donde vienen los programas, fundamentalmente los de adultos mayores y los de ninis, para aterrizarlos efectivamente. Y eso es crear una estructura paralela centralizada a la estructura vigente, que es un caos. No voy a hacer una defensa mínima de la estructura vigente, de los delegados federales en los estados. El proyecto, como está enunciado, como está explicado, es una recentralización brutal de los proyectos, de las decisiones, de los programas federales en el territorio de los estados, creando al mismo tiempo una competencia política puntual para cada gobernador en la figura de cada coordinador. ¿Pero para qué? Eso está perfectamente dibujado. Pero lo que dice Javier es ¿para qué? Pues ¿cómo para qué? Mi respuesta es, queda claro que están sentando las bases del nuevo sistema político mexicano. Para dos cosas. Para dos cosas. Para gobernar. Sí. Para suplir el vacío y la ineficiencia de lo que existe, y para tener un poder local que hoy no tiene. Porque si algo hizo la democracia mexicana, fue quitar el poder del centro y dejar libres a los estados. Pero hay un proyecto. ¿Qué hicieron los estados? Hicieron todas las cosas mal hechas que permiten que hoy un proyecto así de agresivo para sus soberanías pueda ser visto con simpatía, porque está atacando un problema verdadero. No, estoy de acuerdo. Ahora, nos tenemos que ir a una pausa, pero aquí el tema es, desde luego, desde el punto de vista político, tiene todo el sentido del mundo lo que está haciendo López Obrador. Y si hay un tema, yo creo, electoral, pragmático, etcétera, pero lo que pone Javier sobre la mesa, que me parece muy interesante, es si hay algo, otro proyecto detrás de esto. Oye, quiere cambiar el federalismo mexicano. Quiere cambiar el federalismo. Entonces lo harías de otro modo. A ver, Estás empezando a imitar a López Obrador. Ah, caray. No me digas abalances, eso. No te adelantes. Vamos viendo. Por lo que tenemos claro, está bastante claro. Bueno, ahora, ¿cómo va a desenvolverse todo eso y qué consecuencias va a tener? A ver, tenemos una pausa obligatoria, regresamos en un momento más.